Hola, soy Quetzali, la presentadora del Salem Business Journal en español. Y me gustaría agradecerle a nuestros patrocinadores Collier Law y SMI Real Estate. Sin ustedes no sería esto posible. Gracias. Hola, Susana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Nos podías platicar un poquito acerca de ti? Wow. Espero que pueda hablar. Es una larga historia sobre mi vida. Mi nombre es Azucena Álvarez. Estoy orgullosa de dónde soy, mis raíces, mi familia y todo lo que hasta hoy he hecho. Soy de un de un ranchito pequeño que se llama Ortega. Ortega pertenece a Huejuquilla, el Alto Jalisco. Es un pequeño ranchito donde no había agua, luz, drenaje, televisión y todas esas cosas, ¿verdad? Solamente familias humildes, trabajadoras y, y unas familias grandes, ¿verdad? Como por ejemplo mi familia. Yo vengo de una familia de 10, donde mis padres tuvieron 5 hombres, 5 mujeres. Yo soy la del medio. Hay 4 personas, 4 hermanos más grandes que yo y otros 5 más pequeños. Soy la del medio, así que sé lo que es crear una familia Grande. grande. Este, am, el rancho es muy pequeño, bueno, es grande. Grande, era una grande comunidad con muchas familias donde la educación solo llegaba hasta sexto grado. Y ya si alguno tenía el deseo de seguir estudiando una carrera o algo, tenía que mudarse al pueblito más grandecito cercano al rancho, donde había la educación secundaria y preparatoria para luego continuar su profesión. Ujú. En mi caso, yo no tuve el privilegio de seguir estudiando, puesto que mis padres no tenían los medios para apoyarnos en ese sentido, pero nunca es difícil cuando uno quiere sobresalir adelante. Yo terminé lo que era la primaria al sexto grado, duré que unos 2 años sin estudiar en el mismo ranchito, pero nunca dio aquí, siempre ayudando a mis padres, con la limpieza de la casa, a mis abuelitos, y no nada más con la limpieza del hogar y cocinar y todas esas cosas, sino también ayudaba mucho en la agricultura, desde sembrar hasta deshiervar, fertilizar, despuntar, piscar. Prácticamente estos trabajos eran como para los hombres. Nosotros éramos una familia grande y pues también trabajadoras, de modo que como mujer y todo y niñas apoyábamos mucho a mi papá y ayudábamos mucho con estos trabajos de la agricultura, el pan de cada día, ¿verdad? Y también no nada más con la cosecha de mi padre, también ayudábamos a mi abuelito. ¿Y para este entonces cuántos años tenías? Oh, wow, para este entonces que cuando comenzaba a sembrar, porque ahí comienza uno desde que puede, uno, no sé, 5 o 6 años que ya podía sembrar y que ya más grandecito, que también puedes despuntar, también puedes fertilizar y obviamente deshiervar a tu paso como vas creciendo y cuando vas a despuntar, pues ya más grandecito donde alcances la milpa. Mientras la puedas alcanzar, todo es posible. Entonces, todos esos trabajos yo hacía en el rancho para mis padres y también para ayudar a mis abuelitos, Ujú, que él tenía mucho trabajo, mis abuelitos también, y sus hijos ya habían crecido y se habían mudado, de modo que ya no tenía quien le ayudara, pero tenía a sus nietas en este caso. Y ¿Las mujeres eran las mayores de tu familia? no, había mix. Mi hermano es hermano, el mayor, luego una hermana, luego mi otra hermana, luego yo y otros 2 hermanos después de mí, otras 2 hermanas y otros 2 hermanos. Son mezclado. Um, Y después, como si querías estudiar, ¿qué tan lejos te tenías que mover?
Eran unas horas de mi rancho al pueblo, por lo cual si yo quería seguir estudiando, debía que mudarme al pueblo más cercano, que era Huejuquilla. Y pues también un poco de dificultad porque teníamos que tener como un familiar a dónde llegar o una casita donde, ¿verdad? Pero mi hermano mayor para ese entonces ya había crecido, se había venido a los Estados Unidos, trabajaba muy duro para apoyar a sus padres con toda esta familia, por lo tanto él había hecho una casita en el pueblo con las mismas esperanzas de que la familia de allá nos viniéramos ahí para que pudiéramos salir adelante, estudiar y trabajar y salir adelante. Entonces, cuando mis hermanas y yo decidimos que nos queríamos venir al pueblito, pues yo dije, pues voy a estudiar, aunque mis padres no podían ayudarme, pero en un pueblito más grandecito tenía la oportunidad de trabajar. ¿Y este pueblito a qué distancia quedaba de tu rancho? ¿Qué serían 2 horas? 2. Bueno, en camioneta, ¿verdad? Sí. Ya, creo que 2 horas. Entonces, nos mudamos y allí yo conseguí trabajo en una tienda de abarrotes. Trabajaba y obviamente usaba el dinero para pagar mis estudios, los trimestres, los libros y las cosas que necesitaba, ¿verdad? Y mis hermanas trabajaban y ellas se encargaban de pagar lo que era la comida, la luz y lo que se necesitaba en la casa. ¿Y cómo le hacían para trabajar y estudiar al mismo tiempo? Ok, yo trabajaba los primeros días toda la semana, ahorré el dinero y pagué los primeros tuitions para la preparatoria. Y después trabajaba los fines de semana y en las tardes estudiaba. Hacía mis tareas por las noches y durante el día hacía el almuerzo, limpiaba la casa, hacía el almuerzo para llevarle a mi hermano, otro que estaba menor que yo y también había entrado a la secundaria en ese pueblito. Ok. Y me mencionaste que no habías ido a la secundaria. ¿Qué tan difícil fue empezar de la primaria brincarte a la preparatoria para ti? Ok, sí fue difícil. Mi conocimiento no era el mismo que mis compañeros que habían estado 2, 3 años en la secundaria, porque yo había estudiado en mi ranchito lo que era, no sé, unos meses para agarrar, le decían secundaria abierta. Entonces había agarrado mi certificado de secundaria abierta. Pues yo me sentía que podía y lo intenté y lo logré. Me fui, me inscribí en la preparatoria. Mi nivel no era tan igual, pero me sentía bien, me sentía cómoda y hacía los trabajos, estudiaba mucho y terminé lo que era la preparatoria. Bueno, después de casarme, me casé en between 6 meses antes de terminar lo que era la preparatoria. Nos casamos por el civil y por la iglesia. Mi esposo me dejó seguir estudiando 6 meses después de que nos casamos para yo terminar la preparatoria. Agarré mi diploma de preparatoria y pues sabía que si me casaba ya no iba a ser tan fácil seguir estudiando. Pero por lo menos agarré el certificado de preparatoria. Unos meses después, yo ya estaba embarazada cuando salí la preparatoria. Estaba casada y embarazada y saqué mi diploma de preparatoria. Unos meses después nos mudamos a los Estados Unidos. Cuando tenía 20 años llegué aquí. ¿A qué parte llegaste? Aquí a Oregon. Oregon. Toda mi vida después de ahí, el resto tengo aquí viviendo en Oregon. Aquí nació mi primer hijo, bueno, todos mis hijos. Y pues traté de seguir estudiando. No era fácil en un lugar donde no sabía el idioma, no tenía carro, no tenía dinero, llegamos sin nada. Pero busqué la forma de seguir estudiando, buscar trabajo, pero no me validaban mi diploma de preparatoria de México. Pregunté qué podía hacer, me dijeron pues puedes sacar el GED. Ok, ¿dónde y cómo hago eso? Entonces fui a la librería, agarré los libros prestados, estudiaba en las noches en mi casa cuidando a mi hijo. Mi esposo trabajaba de tarde y yo me quedaba con mi hijo. Cuando él se dormía en la noche yo me ponía a estudiar. En unos meses yo repasé todos los libros. Y cuando me sentí lista para hacer los exámenes, hablé a la chemequera
Community College de Salem, Oregon. Hice la cita para todos los exámenes en un día. Entonces no ibas a clases con ellos. No fui a clases, solamente estudiaba en mi casa y ya cuando pregunté dónde los podía hacer los exámenes, dijeron, ay, ok, yo hice cita para todos en un solo día. Fue algo difícil, no tenía coche, no tenía nada para ese entonces todavía, pero conocí a una señora que me hizo el favor de darme ride en su carro y cuidar a mi bebé, mientras yo estaba dentro de la escuela haciendo todos los exámenes. Por suerte los pasé todos, excepto el de matemáticas. Me dieron un periodo de tiempo para que yo volviera a hacer el examen de matemáticas y pudiera acumular esos puntos a los otros exámenes que ya había pasado. Pues seguí estudiando duro y luego cuando me sentí lista, preparada para hacerlo, lo hice, lo pasé y agarré mi GED. Sí, ese era un paso, lo cual cada paso es bueno para seguir adelante. Después seguía buscando trabajo y me decían, no, pues necesitas saber inglés. Pues ya tenía mi GED, ya era un escalón. Luego fui a una escuela privada que era especial para estudiantes internacionales. Estaba detrás de Western Oregon University. Entonces yo me inscribí ahí. ¿Era un programa de ellos o era No, era una escuela privada donde van puros estudiantes. La mayoría eran estudiantes de otro país, coreanos, chinos, árabes. La única mexicana era yo. Y la única mexicana casada y con un niño, que no es normal, no es común, estudiando ahí era yo, de lunes a jueves. Los viernes eran para tipo turismo, de salir a conocer lugares y eso, lo cual yo no asistía a eso porque ya era mucho, para mi esposo iba a ser mucho, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo le hacías para balancear todo eso? Bueno, era difícil, pero mi hijo estaba pequeñito y él iba conmigo, él se quedaba conmigo. Calladito ahí él se ponía a estudiar en un libro y todo, mientras estábamos todos en el salón en clase estudiando. Llegaba, como había hecho trade of service, intercambié servicio de limpieza del edificio por las clases, porque yo no tenía dinero para pagar las clases, era una escuela privada. Entonces, me llevaba a mi hijo, estudiaba y durante el lunch, en lugar de agarrar lunch, yo me ponía a sacar basuras para avanzar con el trabajo del proyecto. Ya por las tardes que iba a hacer la limpieza no fuera tanto. Entonces, así es como aprendí mucho inglés, gracias a la persona dueño que me dio la oportunidad de intercambiar servicio de limpieza por clases de inglés. Y cuando estudié unos meses y ya también estaba embarazada de mi segundo hijo, entonces era un poco más difícil. Ya cuando faltaba, no sé, unas semanas para que mi hijo naciera, pues dije, bueno, voy a tomar un break, mi hijo va a nacer, va a ser más difícil yo venir, todavía no tenía carro y todo eso. Entonces mi hijo va a nacer y cuando yo tenga la oportunidad regresaré. Nació mi hijo, pues ya tenía más trabajo en casa, pero nunca paré de estudiar. Yo siempre estudiaba en casa, ya sea inglés sin barreras, libros de la librería y libritos. Tenía mis hijos también, mi hijo donde había libritos de primeras palabras para bebés, para niños, sí, de inglés y español. Entonces ahí yo aprendía palabras, practicaba y les leía a mis hijos y de todo. Así que mis hijos son bilingües. Y así es como aprendí mucho y practicaba. Y también ya limpiaba casas de amistades, familias. Y cuando ya tenía mi segundo hijo, pues ya era más trabajo, 2 y todo. Ya cuando quise regresar a la escuela, me dijeron las puertas están abiertas a la hora que gustes, pero también limpiaba casas, por lo cual la gente, los clientes que tenía estaban muy contentos con el trabajo que les ofrecía, por lo cual me recomendaban con otras amistades y mi lista de clientes creció. Entonces ya no pude hacer tanto, trabajaba más. Luego, primero me llevaba a mi hijo en una carriola caminando a limpiar casas y ya después
tenía más clientes o me tardaba más, ocupaba más tiempo, por lo cual me iba en bicicleta. Lo dejaba con la babysitter, me iba en una bicicleta, limpiaba las casas, regresaba. Era mucho tiempo que consumía, ¿verdad? Entonces luego mi esposo me enseñó a manejar para que yo pudiera ir aún más lejos. Y cuando yo comencé a manejar, pues empecé a ir a más lugares más retirados y de todo y crecer mi negocio. En el 2012, entonces, después de muchos años que yo ya estaba haciendo limpieza y trabajando para mí misma y ya tenía muchos más clientes, entonces en el 2012 registré mi negocio como Azucenas Cleaning y agarré pues licencia, aseguranza y contraté a mi primer empleado. Y ya cuando me sentí segura de que, tengo muchos clientes, puedo entrenar a alguien y todo, entonces registré el negocio como Azucenas Cleaning, contraté a mi primer empleado, lo entrené, andaba yo también con ella, no nomás lo entrené y no, yo trabajaba ahí juntas ya dos en lugar de una. Pero ya llevabas 12 años. Oh, sí, bastante tiempo, bastante experiencia y ya también mi esposo y mis hijos. Primero mi hijo iba conmigo en una carriola porque pues no tenía babysitter. Después que él creció porque iba a ayudarme. Ya. Y ok. Y también agarré mi primer empleado, aprendí a market my business. Aprendí a promocionar mi negocio, hacer mis propias tarjetas simples con el nombre y número de teléfono. Empecé a repartirlas con entusiasmo. ¿Cómo te decidiste en el nombre? Pues sí, Azucenas Cleaning, prácticamente algo simple porque era mi nombre y pues cleaning porque lo que iba a hacer era limpieza, así que algo simple. Y ya te conocía la comunidad. Ya me conocía la mayoría por el nombre y pues ya con el servicio. Ajá. Y el día de hoy, ¿cómo te va en el negocio? Bien, gracias a Dios, estoy muy agradecida de servir a la comunidad y de que la comunidad mira y valora el esfuerzo, el trabajo duro de corazón de otra persona. Okay. Hacemos el trabajo con amor y me siento orgullosa de hacer todo trabajo que haga. Me siento orgullosa de decir yo lo hice porque siento que hacemos lo mejor, muy buen trabajo. Y el cliente, yo disfruto hacer el trabajo bien hecho. Me siento orgullosa de cuando hago algo. Y el cliente disfruta el trabajo. Y se nota cuando uno hace el trabajo con amor, con pasión, no necesariamente por dinero. Al principio no sabía inglés y cuando fui aprendiendo igual no lo pronunciaba bien, no se entiende mucho. Y pues el no tener nada al comenzar de abajo, ¿verdad? No carro, no inglés, no carro, no dinero, no conexión con personas, puesto que acababa de llegar, era un poco difícil. Lo que me llevó más para adelante con más facilidad siempre fue el mejor trabajo, haciendo el mejor trabajo, sentirme orgullosa de mi buen trabajo y mostrar a los clientes lo bien que sé hacer el trabajo. ¿Por qué el cliente regresa hacia nosotros? Es porque hago el trabajo con amor, de calidad, para sentirme bien conmigo misma y el cliente quede satisfecho con su trabajo. Mis clientes satisfechos son los que siempre me recomiendan con sus familiares y amistades. Es la mejor promoción para mi negocio.